Vamos a hacer un anuncio importante que espero que reciba todo el apoyo de los Mindfactors. Pero antes, ¿sabes, Espi? Me he estado dando una vuelta por los comentarios del podcast en plataformas y demás, y me he dado cuenta de que había algunos referentes sobre todo a conspiración que no había visto. Ah, esto no lo sé yo. Mira, por ejemplo, en Apple Podcast he visto dos. Voy a sacar estos dos a la palestra, ¿vale? Lo firma Ferg. Así lo firma Ferg. Ajá. Vale, pues es de confianza entonces. Título: hay veces que no os entiendo. Y luego dice: hay veces que no os entiendo. Con los juegos y huevos de Pascua, lo cual he de admitir que tiene su gracia. Es que está con puntos. Aunque la gracia se la encuentra al tiempo. Es refrescante que me sorprenda algo de vez en cuando. Hoy que ya nada sorprende. Entonces yo creo que esto es bueno. Ha puesto 5 estrellas. Está bien. Ah, vale, se ha puesto 5 estrellas, está bien. O sea, me ha costado entenderlo, pues como si lo hubieras pasado por el traductor de Google, tío. Es que está lleno de puntos, no hay comas. Entonces. Vale. Y luego hay otro de Camafis. Gracias. Camafis que dice: me encantó la ficción. Y luego añade: me encantó la ficción que hicieron. Algo diferente, entretenido. Yo lo pasé bien y ahora los sigo. Pero... sé que los otros capítulos son distintos y estoy interesado. Un chileno saluda desde Mallorca. 5 estrellas. Vale, bien. Entonces es bueno también. Perfecto. Dicho esto, aquí el anuncio. Ajá. Dentro de poco ya se ha convocado el periodo de candidaturas de los premios Ondas Globales del podcast. Sí, son los ondas de chocolate. Los Ondas de chocolate. Eso. Son los Ondas B, pero son los más grandes dentro del mundo del podcasting. Sí. Y hay diferentes categorías. Entonces yo he presentado Conspiración a Mejor Podcast Experimental. Pues a ver si suena la flauta, que no va a ocurrir. Está bien tirada. Y le he preguntado a Alberto Espinosa: ¿te quieres presentar a Mejor Diseño Sonoro? Eso es una y mierda. él ha dicho, Eso es una mierda. No, es una mierda. Así que por favor, Alberto Espinosa, haz tú el anuncio y di a qué categoría de los Ondas Globales del podcast te vas a presentar. Espera, voy a llamar a mi percusionista. Por favor, venga. Vale, que está ahí detrás. Estoy nervioso. Me voy a presentar en la categoría de Mejor Actriz. Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es Mindfacts. Bienvenidos a Mindfacts, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de cómo faltar al respeto a los propios premios a los que nos presentamos para que no nos los den y luego decir que no nos los dan porque no nos tienen respeto ellos a nosotros, claro. Se no tiene respeto esos premios. Alberto Espinosa, Mejor Actriz 2024, ¿cómo estás? Pues estoy emocionadísima. ¿Verdad? O sea, emocionado, o sea, yo me percibo como un tío, pero sí, pero cuando actúo como una actriz. O sea, pero yo soy puedes hacer lo que quieras. De Vivian Leigh, de Meryl Streep, de toda esta gente, ¿sabes? Sí. Entonces, cuando salgas a recoger el premio, vas a dedicárselo a Meryl Streep y a toda esta Solo gente lo voy a que recoger si me dan el premio en la categoría de Mejor Actriz. Si me dieran el Mejor Actor, mando a unos indios como Marlon Brando cuando le dieron el Oscar, ya te lo digo. Jesús Callejo, ¿irás tú también a recoger el premio? ¿Saldrás con Hombre, por supuesto, iré ahí con pambalinas y con los pompones. Y si no, siempre nos quedará como consuelo el premio Ig Nobel, que tenemos más posibilidades. Sergio Cordero, como director del podcast, ¿apruebas toda esta tontería? Yo voy a hacer como el Real Madrid y si no nos lo dan, no mandaremos a nadie a la gala para que quede constancia nuestro descontento con el mismo, pero no tengo dudas ninguna de que Alberto Espinosa puede ganar este año el Ondas a la Mejor Actriz, sin duda alguna, por esa grandísima interpretación. ¿Tú crees que es el Vinicius de la actuación femenina? Es el Mbappé de la actuación, es una máquina. No es buen halago que ese. Está errada en estos días, pero es el mejor del mundo, sin duda alguna. Bueno, aparte de hacer el tonto, aquí Espinosa y servidor de vez en cuando, lo que sí intentamos en Mindfacts es desarrollar buenas acciones. Sergio, por favor, ponte serio y recuérdanos por qué estamos hoy aquí reunidos. Bueno, en esta temporada nos estamos multiplicando y las buenas acciones que vamos a realizar van a ser 3, que normalmente suele ser solo una, pero vamos a triplicar nuestro esfuerzo con la ayuda de los oyentes y esos anuncios que oyen un poco molestos de cuando en cuando, pero vienen bien para echar una mano al mundo. Vamos a regalar juguetes a los niños que no los tienen en Navidad. Vamos a colaborar con la Fundación Clipstra, que lo he dicho bien, Fran, hoy, sí, de enfermedades raras. Y vamos a echar una mano a esa gente que lo ha pasado tan mal por La Dana en Valencia, Paiporta y todos esos pueblos que han sufrido tantísimo en aquella zona. Pues también vamos a echar una mano en lo que podamos para que se recupere lo antes posible. Y me queda una cosa más por decir. Nos preguntaban en comentarios que cuándo vamos a volver a hacer un Mindfacts en vivo. Y quiero deciros, pero no puedo concretar más porque no hay nada concreto, que ya estamos empezando a hablarlo. Así que dicho todo esto, hoy en Mindfacts hablamos de nada de lo que hemos mencionado. Hablamos de reactores nucleares pequeñitos.
que ahora mientras sonaba la música Jesús estaba pensando, pues lo podía haber hilado por el hecho de que igual si la radioactividad en Los Simpson hace que los peces tengan 3 ojos o 3 brazos las personas, pues ¿por qué no la radioactividad va a convertir a Alberto Espinosa en la mejor actriz del año? Podría ser. Claro. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ya por de pronto ya le va cambiando la voz, o sea que Sí. poco a poco ya conseguiremos una transformación definitiva que en el fondo es lo que se produce con la radioactividad, que es transformar los átomos en otra cosa, bueno, no, en otro tipo de elemento radioactivo en función de la transmutación de su núcleo. Lo que pasa es que el núcleo duro de Espi se resiste, ¿no? Se resiste a la transformación, pero habrá muy que duro. verle en su salsa, sobre todo en las noches de luna llena, que es cuando realmente se transforma. Nadie me puede no dejarme percibirme como actriz. Bueno, voy O sea, no puede ser. Vamos a dejarla ahí con sus cosas y Lo vamos a dejamos, hablar de, con sus de lo cosas, nuestro. que no puede Sí. ser Tú- esto. Por lo que ¿Tú sea. estás bien? ¿Estás bien, Espi? ¿Tú estás bien? Yo estoy bien. Vale, pues con eso me quedo tranquilo. Bueno, como decía, vamos a hablar de reactores nucleares, de radioactividad y vamos a comenzar por la parte histórica, Jesús, si te parece. La primera pregunta es, ¿cómo se descubre este concepto, el de la radioactividad, que es algo tan natural como la vida misma, pero que estaba presente en nuestro mundo sin que nosotros nos diéramos cuenta? Pues eso, de casualidad, como todos los grandes inventos. Al final está ahí, pero hace falta que alguien, por determinadas circunstancias, lo detecte, lo investigue, lo demuestre y luego lo aplique, ¿no? Que es un poco las distintas fases que ha tenido la radioactividad. Una cosa es la radiación, que siempre la hemos tenido ahí, ¿no? Y es distintos tipos de energía, en fin, esa energía que viaja a través de las ondas electromagnéticas o partículas de alta velocidad, y otra cosa es la radiación. Entonces, la radiación, ¿qué sería? O la reactividad, vamos, propiamente dicha. Hay 2 tipos de reactividad, que sería la natural y estaría la artificial, que es la que nos interesa y la que luego va a desarrollar Sergio. Pero bueno, en principio, la natural sería aquella que se produce, esa energía que emiten ciertos cuerpos y que se produce de forma espontánea, de forma involuntaria, tú no tienes control sobre ella. Y ahora os diré un poco cómo surge, cómo se demuestra y cómo se descubre. Y luego está la otra radiactividad, que es la artificial, donde sí que intervienes, ¿no? Para provocar, pues eso, choque de átomos y producir otra cosa, ¿no? Una radiactividad específica para conseguir un determinado fin, benéfico o maléfico, ¿no? Luego lo veremos. Radioactividad natural, ¿cuándo surge? Pues hay un año muy concreto, que es 1896. Hay un personaje muy concreto. Estamos hablando de un físico francés llamado Henri Becquerel. Becquerel estaba realizando unas investigaciones sobre fluorescencia del sulfato doble de uranio y potasio Madre. y se da cuenta que el uranio, este elemento químico, pues emitía espontáneamente una radiación misteriosa que él no sabía muy bien de qué iba la cosa, pero le llamó mucho la atención, ¿no? Dice, bueno, esto yo no lo he provocado, y se provocaba por determinadas circunstancias que se dieron, ¿no? Tanto atmosféricas como de manipulación dentro de esa investigación de la fluorescencia. Bueno, ahí se queda la historia hasta que llega un matrimonio, en fin, preclaro y avant la lettre, que sería el matrimonio Curie. Tanto Marie como Pierre Curie se enteran de estas investigaciones que hizo Henri Becquerel y empiezan a investigar por su cuenta. Entonces, esa investigación por su cuenta es lo que les proporciona en un momento dado el Premio Nobel de Física de 1903, que lo comparten, o sea, que se lo dan al matrimonio Curie y también se lo dan a Henri Becquerel. Pero ellos siguen adelante y empiezan a darse cuenta que se puede aislar el polonio. De hecho, lo llaman polonio porque, como bien sabéis, Marie Curie era de Polonia, entonces, bueno, pues un homenaje que hace a su país. Aíslan el polonio y también el radio. Y el radio se dan cuenta que es 1 millón de veces más radioactivo que el uranio. Hasta el punto que cuando Marie Curie muere, la entierran en un ataúd de plomo. Porque ella emitía radiación. Ella muere de leucemia, muere como consecuencia de las altas radiaciones que estuvo sometida durante toda su vida. Y cuando ella muere, pues al final la tienen que enterrar en un ataúd de plomo y todas sus pertenencias, me refiero a sus investigaciones, sus libros y sus instrumentos científicos, también están preservados y tienes que pedir una autorización muy especial, además firmar un documento diciendo que te la juegas si quieres investigar personalmente esos documentos de Marie Curie, ¿vale? Dio su vida por la ciencia, literalmente. Dio su vida por la ciencia, pero también la hija, ¿eh? Cuidado. Bueno, entonces, esta sería la radioactividad natural, ¿vale? Con todas las consecuencias y todos los elementos químicos que se fueron produciendo y aumentando la tabla periódica de los elementos de Mendeleev. Déjame que añada una cosa, porque me estaba despertando la curiosidad sobre cómo murió también Becquerel, Sí. y lo he buscado en, pues, donde las fuentes que manejo yo fiables, que Wikipedia, ¿vale? Wikipedia dice lo siguiente: Becquerel no sobrevivió mucho más después de su descubrimiento de la radioactividad y murió
a la edad de 55 años. Su muerte fue por causas desconocidas, pero se informó que había desarrollado quemaduras graves en la piel, probablemente por la manipulación de materiales radiactivos. Blanco y en botella, batidito de uranio. Estaba clarinete que Becker él también Iba a había caer, muerto por las claro. mismas causas. Estaba Pero jugando no con tiene- sales de uranio, pues oye. Cuando juegas con fuego, en este caso cuando juegas con sustancias radioactivas, a ver, evidentemente en aquella época no se sabía que era tan peligroso todo, ¿no? Incluso, bueno, ahora lo comentaremos, incluso cuando se desarrolla la bomba atómica y tal, incluso después de saber los efectos perniciosos que tenía el uranio, que tenía el polonio y que tenía, en fin, todas las sustancias químicas, aún así hubo médicos que diagnosticaban este tipo de sustancias pues para lavarte los dientes o para que vieras las manecillas del reloj por la noche. O sea, ese te tipo de quedaban cosas se Los produjeron. dientes blanquísimos. Sí, vamos. pero claro, te quedaban. Luego se te iban cayendo uno a uno, pero bueno, eso era, Pero muy le echaban la blancos. culpa a otras cosas, ¿no? No, pero es verdad, esto suena chiste, pero mucha gente sufrió esas consecuencias y diagnosticado por médicos y científicos que se supone que ya sabían perfectamente cómo se las gastaba este tipo de radiación. Y bueno, y para terminar un poco este pequeño compendio histórico, nos vamos a la radiación artificial, ¿de acuerdo? Eso llega un poco más tarde. Entonces, como he dicho un poco, la radiactividad natural es la propiedad que tienen esos cuerpos, ¿no?, para modificarse espontáneamente emitiendo radiación, pero dice, bueno, vamos a intentar que no sea espontáneamente, vamos a intentar que sea voluntariamente. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de un laboratorio. Entonces es la descomposición de los átomos por colisión con otras partículas atómicas. Entonces empezaron a ver que se producían cosas. ¿Qué se producía? Pues una energía artificial siempre y cuando bombardearas de forma intencionada el núcleo de ciertos átomos. Entonces, esa fisión de ese material o combustible es lo que se producía, ¿no?, esas radiaciones, y normalmente el material que se usaba era el uranio, ¿no?, el que usaba para un poco como proyectil para lanzarlo contra otros núcleos de átomos. Bueno, pues eso es lo que consiguen tanto Frédéric Joliot como Irene Curie. Irene Curie era la hija del matrimonio Curie, que se casó con Frédéric Joliot, otro genio, otra luminaria, que los dos descubrieron la radiactividad artificial, y estamos hablando del año 1934, ¿vale? Claro, importantísimo esto, porque sí que puedes ya controlar a través de los laboratorios, a través de la fisión de los átomos, ya puedes controlar el producir radiaciones que sabías perfectamente que iban a tener una aplicación tanto pues eso, en actividades médicas, que es lo más recomendable y lo más saludable, pero también en actividades militares, ¿vale? Y ahí es donde, ya sabéis que los gobiernos, y sobre todo Estados Unidos, es cuando dijeron, ajá, qué interesante este descubrimiento de Joliot-Curie. Vamos a usarlo para cosas bonitas. Vamos a usarlo para cosas prácticas, vamos a usarlos para ser los números unos ¿en qué? Pues en matar a gente. Vaya, hombre. Claro, todavía por entonces no se sabía que iba a haber una Segunda Guerra Mundial. Acordaros que estamos hablando del año 1934, pero estos isótopos radiactivos ya empezaban a ser fáciles de producir y muy económicos, muy baratos. Lo que faltaba era producirlos de una forma que no te mataras tú en el intento. Claro, que mataras a otros, pero no tú, ¿no? Entonces, bueno, rápidamente se convirtieron en herramientas importantes de investigación biomédica, en el tratamiento del cáncer. Bueno, luego si queréis comentamos un poco todas las aplicaciones que tiene la energía nuclear, que no solo es evidentemente para matar y para hacer bombas atómicas. Pero ahí surge la historia. A ellos también, al matrimonio, Frédéric Joliot y Irene Curie le dan el Premio Nobel de Química en el año 1935. Ya digo, y ella en concreto también se sabe que muere como consecuencia de las radiaciones a las que fue sometida a lo largo de su vida. Ella sí, pero he buscado, porque claro, he buscado de qué murió él. Sí. Pues él murió de una enfermedad hepática, él se tapó mejor, ¿no? También es verdad que murió con 58 años, ¿eh? Sí, pero al final es verdad. Bueno, y de hecho, Pierre Curie no muere de radiación porque muere de un accidente. O sea que, pero si hubiera vivido mucho más tiempo, lo lógico es que al final hubiera contraído algún tipo de leucemia o algún tipo de enfermedad que, sobre todo, que le afectara a los huesos y fuera muriendo lentamente, ¿no? Porque en el fondo son enfermedades que no mueres de la noche a la mañana, con lo cual se produce todavía, yo creo que, una situación mucho más penosa, ¿no?, en cuanto a ir deteriorándote cognitivamente, pero también físicamente. Así que bueno, esto es básicamente lo que hay. Este es un poco el epicentro histórico en el que nos movemos, y a partir de ahí, pues ya sabéis que empieza el Proyecto Manhattan, surge la Segunda Guerra Mundial, y a raíz de eso, pues se intenta utilizar, ojo, cuando se intenta utilizar la bomba atómica no se utiliza directamente contra los japoneses, sino que primero se utiliza contra la población civil americana,
que eso tiene también su guasa. De hecho, todavía hay una asociación que sigue pidiendo indemnizaciones por todos los males acaecidos a una población que, sin saberlo, sin ser consciente, ojo, ni la población, ni siquiera los militares que manipularon aquello. Entonces, cuando probaron que hacía daño, que hacía pupa, es cuando al final se lanzan a través de un presidente, en fin, megalómano y bastante psicópata que era Truman, es cuando se lanzan esas 2 terribles bombas para intentar terminar con la Segunda Guerra Mundial. Pero el epicentro de todo esto es lo que acabo de comentar, y luego ya me imagino que Sergio nos dirá pues cómo empieza el proyecto Manhattan y los científicos alrededor de este proyecto Manhattan. Ojo, uno que advirtió de todos los peligros que esto iba a ocurrir, pero también aleccionó para que esto se consiguiera antes que lo hicieran los nazis, fue ni más ni menos que Albert Einstein. En el centro del debate, Sergio, sobre la energía nuclear está, por supuesto, el uso negativo de la misma, con todos los daños que puede causar y que ya ha mencionado Jesús, y por supuesto el riesgo que tiene su uso, y siempre nos viene a la mente casos como el de Chernóbil, pero sí que ya lo apuntaba él también, la energía nuclear, en teoría, luego hablaremos de la práctica, tiene muchas aplicaciones positivas que pueden hacer que nuestro mundo sea mejor. Sí, definitivamente. La energía nuclear lo que tiene es mala prensa. Evidentemente, la parte bélica de esta tecnología pues ha creado muchísimo mal en el mundo. Y ciertamente esperemos que no volvamos a ver ningún uso de ese estilo jamás en la historia de la humanidad. Pero ciertamente, pues si que la humanidad quiere avanzar hacia un futuro sostenible, tiene que descarbonizarse. Pensemos en que solo un 10% actualmente de la energía que se consume en el mundo viene de fuentes nucleares, y por esa mala prensa que ha tenido, por los diferentes desastres que han existido a lo largo de la historia, 3 Mile Island en Estados Unidos, Chernóbil en Ucrania y Fukushima recientemente en Japón, pues han tenido un impacto mediático muy grande y ha tenido reacciones populares negativas este tipo de tecnología energética. Si bien es cierto que si miramos a las cifras, realmente no son tan nocivas, incluso en el caso de desastres nucleares. Chernóbil es la excepción, pero en 3 Mile Island hubo unas bajas humanas muy reducidas y en Fukushima ninguna. El dato es que ninguna persona ha muerto por radiación en Fukushima. Que sea verdad o no, bueno, pues habrá que creer en el gobierno japonés, pero desde luego si ha sido mucho más no se podría tapar. Entonces, bueno, con todo el ruido mediático que se generó con ese desastre, la tecnología de la fusión nuclear ha quedado bastante tocada. Y tanto es así que actualmente no se está instalando una base energética, o hasta ahora no estaba instalando una base energética nuclear nueva de reemplazo. Es decir, aquellos reactores nucleares que se van dando de baja están simplemente siendo sustituidos por algunos de nueva tecnología y nueva generación, que aparentemente son mucho más seguros y están lejanos de cualquier hecatombe que pudiera ser una fusión de núcleo o un terremoto como hubo en el caso de Fukushima. Entonces, dentro de esta nueva tecnología, de esta nueva versión, dando por sentado que la humanidad tiene que avanzar hacia esa descarbonización, como digo, el 80% actualmente de la energía proviene de fuentes fósiles. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque aunque estamos avanzando mucho en energías renovables como la solar o la eólica, todavía un 80% de la energía eléctrica del mundo se genera mediante combustibles fósiles. Eso emite una cantidad de CO2 inadmisible a la atmósfera, y de ahí estamos viendo todos, y lo estamos notando en primera persona, ya no es teoría, sino ya lo estamos viendo prácticamente, que el cambio climático se está acelerando por ese efecto invernadero. Entonces, resumiendo, si el ser humano, el género humano, quiere avanzar de un modo sostenible y pacífico y llegar a ser una civilización que pueda sobrevivir directamente, tiene que descarbonizar su tecnología, tiene que descarbonizar su economía y su medio ambiente. Y un gran aliado podría ser la energía nuclear, porque recordemos que la energía nuclear no emite CO2, emite 0 CO2 a la atmósfera. Entonces, bueno, pues es una tecnología que crea muchísima energía con muy poca materia, tiene una densidad energética. Los propelentes de esta energía tienen una densidad energética altísima, más que ninguna otra. Y si somos capaces de domesticarla y domarla, minimizando los riesgos y aquellas problemáticas que pueden devenir de estas centrales, pues serán una gran aliada dentro de ese proceso de descarbonización que la humanidad tiene que atravesar. Es una travesía del desierto que actualmente estamos llegando. Y después de toda esta charla que he echado, vemos que las dificultades que hemos tenido hasta ahora en el ámbito de las centrales nucleares es que han sido muy grandes, muy costosas y en algunos casos inseguras. Bueno, pues de lo que venimos a hablar hoy, que es de los SMR o Small Modular Reactor, reactores pequeños modulares, vienen a invertir esa problemática y vienen a quitar
pues digamos, toda la parte negativa que tiene esta creación de centrales nucleares que hasta ahora no ha sido la óptima, digamos, dentro de la instalación energética en el ámbito de la humanidad. Pues déjamelo aquí porque hasta aquí la parte teórica, sobre el papel todo muy bien. Ahora vamos con la parte práctica y el desarrollo a futuro, pero Espi, antes te quiero preguntar, en la segunda parte tú vas a abrir debate, te vas a meter así, Es que estoy bastante a favor. ¿Sí? ¿No va a haber debate? ¿No hay...? No estoy en contra de la energía nuclear en Vale. absoluto. Bueno, o sea, creo pues- que es absurdo el negar que es el futuro de la humanidad. Pues entonces, Mindfactors, dejadnos vuestros comentarios polémicos, un poquito de salseo, Claro, ¿vale? Ya sabéis, en darnos arroba bien mindfacts ahí bajo. con la mano abierta, Pues que es lo eso, que No, nos gusta. encantador de recibir opiniones en contrario, Apple, en ¿no? iVoox, Claro. en Spotify, o sea, sí, efectivamente, dadnos fuerte, ¿vale? Porque la segunda parte a lo mejor os gusta y lo ponéis, o a lo mejor no, quién sabe. SMR, Small Modular Reactor. Tú lo has dicho, Sergio, son reactores modulares pequeños, pequeñitos. Pero ¿cómo de pequeños? O sea, hasta ahora, claro, una central nuclear es un armatoste gigantesco, brutalmente grande, pero ¿cómo de pequeños son estos reactores? Pues son de pequeños hasta donde queramos llegar nosotros. La generalidad de estos reactores pequeños están en 300 megavatios. Para que tengamos una comparativa, un reactor nuclear convencional fabricado in situ está entre 1000 megavatios, lo que viene a ser un gigavatio, y 1600 megavatios. Y estos reactores convencionales generalmente producen al menos 300 megavatios eléctricos. Hay que decir que se pueden poner en serie para ir produciendo más, pero también hay, y luego lo veremos, algunas opciones de reducir la capacidad energética que tienen hasta tan solo 1 megavatio, lo que sería como un generador diésel convencional de los que vemos en obras y de O los sea, que me vemos estás en... diciendo que en Yes We Cast podría comprar un generador modular, un reactor pequeñito para nuestros bolos. Mira, es pista Por cantista. favor. No sé qué hacéis Me que no lo tenéis encantaría, ya. me No sé qué hacéis encantaría. que no lo tenéis ya. Pues porque no nos hemos enterado. ¿Pero cuánto danos vale tiempo. esto? ¿Cuánto Sí. hemos dicho? 1 megavatio y además megavatio. son pues ocuparía el espacio de un camión, un contenedor pequeño de Camión tránsito. ya, O sea que detrás. No nos cabe en Claro, el bueno, almacén eso. para 1 megavatio estamos hablando. Evidentemente, si queremos 1 megavatio, tened en cuenta que es muchísima energía. 1 megavatio podría proporcionar a un portal entero de viviendas. No es necesario hace que falta vosotros menos, tengáis no. tanto. Una maleta o algo así. que Entonces, podemos- esta altavoces. tecnología puede ir creciendo hacia abajo, ¿vale? Hacia arriba no tiene mucho más sentido porque, como digo, estos reactores se pueden poner en paralelo o en serie para aportar más energía. Y las ventajas que tienen fundamentalmente es que tienen este diseño modular que se concreta en su nombre, de tal modo que se pueden fabricar en fábricas directamente. No hace falta instalarlos in situ como los grandes generadores nucleares, sino que tú tienes una fábrica en una nave industrial en las afueras de cualquier ciudad donde puedes hacer en serie este tipo de diseño modular, este tipo de reactores. ¿Qué A ver permite qué eso? Pues, vecindario quiere que haya una fábrica de reactores nucleares en su zona. Esto ya veo el primer problema. Vale. bueno, ya los hay. Ya ahora comentaremos que ya hay algunos y de momento no están teniendo. Otra de las ventajas que tienen, y ahora comentaremos, es que aparentemente son mucho más seguros que las centrales nucleares convencionales, ¿vale? Y bueno, pues otra de las ventajas sería la flexibilidad de instalación. Tú puedes llevarte estos mini reactores allá donde no los necesites. Por ejemplo, si has tenido un desastre importante como hemos tenido en España con la Dana, pues de un día para otro podrías implementar allí estos reactores y proporcionar energía en el mismo momento. O los puedes llevar a zonas que son de difícil acceso. Eso está Que luego bien. veremos algunos ejemplos también. Podrías llevarlo a lo alto de una montaña, podrías llevarlo incluso debajo del mar, allá donde necesites esa capacidad energética, los puedes llevar. Tienen un tamaño muy reducido, la tecnología que utilizan sería una adaptación de esa tecnología nuclear que ya conocemos en los reactores nucleares convencionales y por tanto tienen evidentemente menor coste de instalación, tienen un menor coste de producción, lo cual hace que sean más asequibles a cualquier tipo de proyectos como los que luego vamos a comentar. Perdón, ¿has Así dicho mismo. debajo del mar? Sí, debajo ¿No del tienen mar. suficiente los pobres peces como para que encima ya nos carguemos con esto? Bueno, es que aparentemente, y digo aparentemente porque esta tecnología todavía no está testada, la capacidad que tienen de ser dañino o la problemática que podrían tener es casi nula. Los fabricantes de estos dispositivos están vendiendo una seguridad avanzadísima, de tal modo que la posibilidad de que haya una fusión del núcleo o cualquier tipo de problema ecológico es casi cero.
Entonces, bueno, pues por esa parte estaríamos cubiertos. Luego vamos a entrar un poco más en la seguridad y cómo lo proporcionan. Pero bueno, pues estos reactores, como digo, pues se pueden instalar en cualquier punto del globo de un modo muy sencillo. Tienen la ventaja de como los puedes retirar, pueden ser itinerantes, es decir, yo necesito una instalación punta de pico eléctrico en una zona por 2 semanas, por 1 año, y luego me los llevo. O cuando su combustible nuclear está cerca de su fin, que bueno, pues son muchos años, porque la naturaleza de este tipo de tecnología es que no es necesario cambiarle el combustible nuclear por mucho tiempo, pero cuando fuera así, pues los retiro. No tienen por qué estar allí. Entonces, podríamos eliminar la problemática que pueden tener esos residuos nucleares cerca de la población donde se esté utilizando. Con lo cual, en teoría, también por esa parte son más seguros. Entonces, entiendo que son más pequeños. Claro, a medida que dices que no tiene límite por abajo, esto puede ser una fuente de energía. Es que estaba pensando en una tontería como los teléfonos móviles, pero a lo mejor no lo es tanto, que el día de mañana esto pueda trasladarse a cualquier dispositivo de nuestro día a día. Todo es aplicar la ley del retorno acelerado y ir generando cada vez y desarrollando más esta tecnología, de tal modo que podamos miniaturizarla como otras tantas que se han miniaturizado. Y hace poco estuvimos hablando de los microchips. Recordemos que los microchips antes eran pabellones gigantes de válvulas donde no se podía ni siquiera pensar que esa capacidad de computación cupiese en un bolsillo. Entonces, este tipo de tecnología, si tiene el desarrollo adecuado, y ahora veremos que hay mucho interés en que así sea, podrán ser mucho más compactos y mucho más miniaturizables hasta llegar al punto de un dispositivo de mano. ¿Por qué no? ¿Y esto se está usando ya, realmente? Sí, se está usando ya. Ya empieza a haber proyectos y vamos a ver que esta tecnología tiene una serie de aliados que lo están haciendo muy interesante. Y aquí aparecen nuestros sospechosos habituales en el mundo de la tecnología. Quienes están tirando esta tecnología... Patrón. No, aquí no vamos a hablar del patrón hoy. No, hoy el patrón aparece solo colateralmente. No tiene un proyecto que nosotros sepamos dedicado a este ámbito tecnológico. Pero si otras empresas poniendo reactores nucleares a sus cohetes ahí, ¡pa! Toma reacción nuclear, para afuera. De eso hablaremos luego, porque hay un uso en el espacio claramente, pero el uso inicial y que se le está dando ahora mismo a este tipo de reactores es en empresas tecnológicas que todos conocemos, como Google, Amazon, Microsoft, Facebook. ¿Por qué? ¿Para qué? Porque actualmente estamos sumidos en una guerra por la inteligencia artificial y esos centros de datos están consumiendo muchísima energía. De hecho, la energía es el cuello de botella para no crear más centros de datos y no tener un mejor servicio dentro de la inteligencia artificial como la conocemos actualmente, ¿no? Este ChatGPT o este Gemini, toda esta carrera de inteligencia artificial tiene dos constriñentes. Uno es que no hay suficientes chips, que como hemos dicho en otras ocasiones es Nvidia quien los proporciona generalmente, y dos, sobre todo, que no hay centros de datos con suficiente capacidad energética para poder suministrar el flujo que necesitan estas granjas de servidores, ¿vale? Entonces, estas empresas tecnológicas, ante esta dicotomía, lo que han hecho han ido firmando acuerdos con diferentes empresas en el ámbito de los ESMR y, en algún caso, una solución incluso más imaginativa, como es el caso de Microsoft. Microsoft ha reabierto la planta de 3 Mile Island, que fue una planta muy polémica en Estados Unidos porque en los años 60 tuvo uno de los primeros accidentes nucleares. Bueno, pues esta planta estaba a medio gas. De hecho, dejó de operar en 2019 y lo que ha hecho Microsoft es aliarse con una compañía que se llama Constellation Energy y han alquilado, por así decirlo, el uso futuro de esta nueva planta, de esta planta nuclear, que no es nueva, pero va a tener componentes nuevos para alimentar sus servidores y para alimentar su centro de datos. Este no sería un caso de SMR, sino que sería una empresa que se coloca sus servidores cerca de una central nuclear que ya estaba en desuso. Bueno, pues sí, pero en el futuro podemos imaginarnos los grandes edificios de estas corporaciones que has mencionado, de Amazon, de Google, de Microsoft, los grandes centros de datos, cada uno siendo alimentado por un pequeño reactor nuclear que les garantice la energía Correcto. necesaria. Sí, sería de forma subterránea, en el subsuelo de estos grandes centros de datos, pues cada uno contaría con su mini reactor nuclear, de esta tecnología de SMR. En el caso de Google, pues ya ha firmado acuerdos con Kairos Power para iniciar este nuevo procedimiento en el año 2030. ¿Vale? Estos reactores concretamente tendrían tecnología de refrigeración por sal fundida y se espera que tengan una capacidad de 500 megavatios en 2035. Amazon también para sus centros de datos, Microsoft, pues no será extraño que esto sea una tendencia a largo plazo. De hecho,
una de las empresas más importantes de Estados Unidos de este tipo de reactores, que es NuScale, pues ha tenido un recorrido alcista en bolsa en los últimos meses exponencial. Ha multiplicado por 10 su cotización desde que se sabe que estas empresas tecnológicas necesitan de estos dispositivos para alimentar sus centros de datos. O sea que cada vez hay más, como decías, más intereses cruzados de más grandes empresas, de grandes nombres, de inversiones. Esto es un sector que va a estar pujante de cara al futuro. Sí, definitivamente. En el momento que las grandes tecnológicas tiren de esta tecnología, pues se va a ver un desarrollo brutal, porque va a haber una demanda tal que va a permitir que lo que ahora es un área residual dentro de la instalación energética se convierta en mainstream. Y entonces, como tú bien decías, cada centro de datos va a tener su propio reactor nuclear que va a alimentar sin tener que depender de las escalas que teníamos hasta ahora de torres de tensión, transformadores, todo lo que es una línea convencional de electricidad, que bueno, que está sujeta a diferentes problemas, porque al final si tú compartes la red con otros clientes, pues no siempre puede estar disponible, y eso en Estados Unidos pasa con mucha frecuencia. Pues es una forma de quitarse ese tapón de la ecuación. Directamente yo ya me autosuministro mi propia energía con mis propios mini reactores nucleares y es un problema menos que tengo. Entonces, si te he entendido bien, Sergio, estos mini reactores nucleares tendrían como 3 ventajas así que yo detecto a primera vista. Primero, son más seguros. Segundo, más seguros que las centrales nucleares convencionales. Segundo, tardas más en recargar el combustible, ¿no? O sea, así como una central nuclear convencional en 1 o 2 años hay que volver a recargar, aquí tienen una duración bastante larga, ¿no? Incluso algunos de 30 años. Y tercero sería hasta 30 años, sí. Hasta 30 años. Y tercero sería un poco nuestra alternativa energética a los combustibles fósiles, ¿no? Tanto al petróleo, al carbón, al gas natural, etcétera. Claro, hay que tener en cuenta que el mundo está avanzando mucho en el ámbito de las energías renovables, que eso nos parece estupendo a todos y creemos que debe ser el camino a seguir, pero las energías renovables no son constantes. No luce el sol todo el día ni hay viento todo el día. Entonces hay determinadas aplicaciones que necesitan una constante energética y la energía nuclear es perfecta para eso. Sabes qué flujo vas a tener de energía y va a ser constante y no va a ser interrumpido. Entonces, para este tipo de dispositivos y este tipo de instalaciones, pues esta energía es perfecta. Y ya os digo que hay varias empresas energéticas. Os he comentado una que es la americana NuScale, que ya tiene todos los permisos de la administración americana para poder funcionar, pero hay otros en otros países. En Italia encontramos Núcleo, en Dinamarca Seaborg Technologies, incluso en Argentina tenemos un proyecto que es el CAREN 25, que es un prototipo desarrollado por la Comisión Nacional de Energía Argentina con capacidad de 25 megavatios. Si bien hay que decir que los reyes del mambo en este tipo de tecnologías, ya podéis imaginar quiénes son también, son los chinos. Claro. Los chinos tienen la delantera una vez más en la tecnología energética. Y los chinos han entendido muy bien que son los primeros que deben transitar hacia un ámbito renovable. Entonces están yendo mucho más rápido que todos los demás. No se están mareando ni perdiendo en la burocracia. Esa es la ventaja que tiene un régimen no democrático, que puede enfocar mucho más rápido y que puede regular y legislar sin cortapisas y sin atender al desencanto de alguna minoría, como nos pasa en Europa. Y su reactor Linglong 1 o ACP-100 es un SMR que se ha desarrollado por la Corporación Nuclear Nacional de China con capacidad de 125 megavatios y diseñado para aplicaciones de generación eléctrica, calefacción y desalinización de agua, porque hay que decir también que si bien un reactor nuclear de este ámbito siempre tiene como objetivo prioritario la generación de energía, en lo cual es mucho más eficiente, tiene un uso colateral que podría ser el uso de calefacción, el uso térmico como tal, y desalinización de agua. Este tipo de reactores pueden también desalinizar muchísima agua al día. Entonces, bueno, pues también tienen esa utilidad colateral, que no es la principal, pero que sin duda los hace muy interesante. Este reactor chino concretamente comenzó a construirse en el año 2021 y en el 2023 ya se puso en funcionamiento. Entonces ya está funcionando en China este tipo de nuevos dispositivos. Los encontramos en Francia, en Polonia, en Rumanía. Bueno, pues es una tendencia mundial, ¿no? Esto es una tendencia tecnológica que no es de sí, sino de cuándo. Y bueno, pues ya estamos viendo algunos ejemplos funcionando. Sí, hablabas antes de esas minorías que se oponen a novedades como esta por los riesgos que pueda tener. En este caso, el debate de la seguridad de la energía nuclear, como hemos mencionado antes, es ya muy conocido en estas temáticas, pero claro, si tú le dices a la gente,
que el día de mañana cada gran edificio de una gran corporación va a tener su pequeño reactor nuclear. Voy a ir más allá incluso, ¿vale? Que cada barrio o cada edificio de vecinos puede tener su pequeña subestación eléctrica o pequeño reactor nuclear, o que en el sótano de nuestras casas va a haber, pues en lugar de la caldera, este mini reactor modular que va a alimentar a todo nuestro edificio. Va a haber mucha gente que tenga mucho miedo a que haya un pequeño gran desastre en su barrio, en su zona, en su edificio, en su vecindario. La seguridad de esto tiene que estar absolutamente probada y reprobada para que este escenario se pueda desarrollar. Y no sé si el riesgo sigue siendo muy grande. Sí, como os decía, el foco inicial de este tipo de tecnologías ha sido la seguridad. La seguridad es lo que ha primado sobre la eficiencia y la seguridad es lo que da la característica de usable a este tipo de tecnologías. ¿Cómo lo han conseguido? Bueno, pues integrando unos conceptos que no se pueden integrar dentro de las centrales nucleares convencionales por tamaño, como sería la refrigeración por convección y por gravedad, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que un reactor nuclear que se saliera de madre va a tener que utilizar métodos de refrigeración mucho más intensivos, con bombas, con elementos de refrigeración externo, mientras que un reactor de este tipo, modular y pequeño, podría tener simplemente por convección, esto es, por utilización de sistemas que son sin necesidad de utilización de electricidad externa ni de usos convencionales por parte de operadores, es decir, tienen la seguridad autoimplementada. Y voy a intentar explicarlo. Tendrían como dos capas. Tendrían una primera capa donde está concentrado la maquinaria del propio reactor y una exterior donde hay otra cobertura, normalmente en acero de gran calidad y de gran densidad, donde hay un refrigerante que a medida que se va calentando, en el caso de que hubiera una problemática dentro del núcleo, se va autorrefrigerando. Porque utilizaría la física de la máquina de Stirling, que lo que viene a hacer es se va evaporando y a medida que se va evaporando va subiendo, se va refrigerando y vuelve a caer, ¿vale? Sería una refrigeración pasiva, por así decirlo. No necesitaría refrigeración activa. Eso impediría que el núcleo se pudiera fundir en ningún caso y haría que el reactor fuese a prueba de desastres, por así decirlo. También es cierto que esto es todo teoría, todavía hay que probarlo y hay que verlo. Claro, y que el que te lo fabrica y te lo vende te lo va a pintar muy bien, pero algún... Bueno, más que margen de error que te lo vende, ahí va a haber agencias de la seguridad nacional que van a testarlo hasta el infinito y más allá. Nadie va a querer arriesgarse a tener un desastre nuclear en un barrio o en una población. Primero, se están probando en ámbitos un poco más remotos, y ahora vamos a ver algún caso, y posteriormente, cuando la tecnología esté testada y más que probada, pues quizá ya se empiece a trabajar en ámbitos más cercanos. Pero vuelvo a repetir, hay un dato en Fukushima, que es verdad que se evacuó, no hubo muertos por radiación y era una central nuclear convencional. Aquí, evidentemente, al ser mucho más pequeño, tener mucho menos combustible, un desastre de esas dimensiones sería más inviable y más improbable. Pero evidentemente que va a tener que pasar por un matiz regulatorio muy importante en el cual pues, se tiene que concretar esa seguridad teórica en una praxis visible y tangible. Hombre, me imagino que estará a prueba de seguridad de cualquier grupo terrorista que intente utilizar, ¿no?, un SMR de estas características, manipulándolo, alterándolo para sus propios usos, ¿no? En este caso, pues bastante perniciosos. Porque es la primera tentación que tendrán los malotes. Dice, bueno, hombre, claro. Me voy a un edificio de estos que sé que hay uno de estos mini reactores, yo lo manipulo, porque ya sabes que siempre el delito va por delante de la ley y provoca el desastre. Y luego, una vez que se provoca el desastre, es cuando dices, bueno, algo ha fallado en la seguridad, ¿no? Porque está claro que determinados grupos terroristas van a intentar utilizar también esta tecnología, que no solo va a tener esta utilidad, como tú bien dices, ¿no?, en nuestra vida cotidiana, incluso en la medicina, me imagino que también en la agricultura y tantas cosas, pero hay una especie de antibotón rojo para que no lo aprieten los grupos terroristas. A ver, el propio diseño de estos dispositivos hace que sea inviable o casi inviable el uso pernicioso de esta tecnología, porque, como te digo, se autoapagan. O sea, cuando tú quieres hacer una fisión del núcleo o quieres hacer algo negativo con él, el propio diseño hace que se apague. En algunos casos, con lo que llaman trampas de agua, que lo que hacen es se inunda directamente cuando hay cualquier tipo de intento de manipulación, ¿vale? Tiene un depósito de agua por encima y lo que hace es se queda sumergido dentro de ese agua de tal modo que se refrigera y se autoapaga, con lo cual sería difícil. Pero ya tenemos en nuestro entorno
diferentes infraestructuras que deben ser también revisadas, como refinerías, como depósitos de combustibles, gasolineras o las propias centrales nucleares, y ya están sometidas a un seguimiento de seguridad, con lo cual entiendo que no habría muchísima diferencia en ese ambiente. Claro, o una presa, no sé, que todas las infraestructuras sensibles de ataque terrorista pues están protegidísimas, no sé. Claro. Tengo una duda, Espi, ¿tú probarías uno de estos cacharros para que alimente tu casa? Que no tengo ningún problema, Fran. O sea de que verdad. sí. Te lo Es digo que de normalmente verdad. le hago esta pregunta a Sergio, pero como Sergio siempre me dice que sí. Ningún pues te la hago problema. a ti. Pueden poner en mi edificio pero vamos, ya si quieren. Calefacción central. Joder, escúchame, calefacción central, electricidad baratísima, todos los servicios baratísimos, no contamina, ¿sabes? No contamina porque solamente hay que gestionar los residuos, y ya estaba explicando Sergio que, joder, son muchos menos residuos porque se alimenta mucho menos. No sé, es que es energía limpia de verdad. O sea, hay que combinar energías renovables con energía nuclear. Esa es la combinación de energía que hay que hacer para solventar el problema que tenemos actualmente de acumulación de dióxido de carbono. Es que no hay más. Hasta que llegue la Totalmente de fusión, acuerdo. hasta que llegue la fusión, que evidentemente yo creo que está relativamente cerca, más cerca de lo que hemos estado en décadas anteriores, esto es lo que hay. Es que no hay más. O sea, Pero prefiero la eso. fusión siempre está a 10 años vista, Bueno, ¿no? Nunca, de pero los ya- años 60 bueno, lleva 10 pero- años vista. pero sí que es verdad que en Nunca Mindfast lo hemos parece llegar. Y esto hablado. es tecnología que funciona. Efectivamente, pero ya hemos hablado en Mindfast que ha habido unos avances increíbles en fusión definitivamente. en los últimos meses. O sea, ya sí que estamos más cerca de llegar a la fusión, que es la limpia de verdad y la energía infinita. Pero es que esto es lo que hay. Es que no hay más. Es que no tenemos más ahora mismo que esto. Y dices Sergio que esto funciona, y decías también que se está probando ya, que ya hay casos de éxito reales que podamos contar. Sí, mira, hay uno muy curioso, y es la primera central nuclear flotante del mundo. ¿Cómo? Sí, ¿Otra vez al agua? Otra vez al agua. Aquí en este caso nos vamos a Rusia y estamos hablando de la Akademik Lomonosov, que es la primera central nuclear flotante del mundo, desarrollada por la corporación estatal Rosatom, y que está diseñada para suministrar energía eléctrica y térmica en regiones remotas del Ártico y del lejano oriente ruso. Claro, atendamos a la geografía de Rusia, que es muy compleja y muy fría, y nos damos cuenta de que una central nuclear flotante pues podría ser perfecta para ir itinerantemente dotando de energía a aquellos puntos que son tan remotos y que tienen muchas más dificultades para obtener este tipo de energías. Esto es un superbarco, yo he visto, ya os pasaré fotos y las colgaremos en nuestro Twitter, de 144 metros de eslora y 30 metros de manga, que desplaza unas 21.500 toneladas y está equipada con 2 reactores termonucleares KLT-40S, que son los mismos que se utilizan en los rompehielos rusos. Y cada uno de ellos tiene una potencia térmica de 150 megavatios y una potencia eléctrica combinada de hasta 70 megavatios. Esto sería lo necesario para una ciudad de unos 200.000 habitantes en un año. Entonces, con solo 69 personas y diseñado para operar de manera autónoma, pues puede suministrar electricidad y calor en esas comunidades tan aisladas, en regiones donde la construcción de este tipo de infraestructuras pues es inviable completamente. Entonces, bueno, pues es un proyecto que ha llevado a cabo la agencia estatal rusa y que está funcionando. Ya está funcionando desde el año 2018. Se empezó a construir en el año 2007 en San Petersburgo y actualmente está en la zona de Murmansk, donde está operando, bueno, pues en la ciudad de Pevek, que es actualmente la región de Chukotka. Permitidme que mi geografía rusa esté bastante cruda. Pero tu acento ucraniano es perfecto. Sí, tengo un acento. No tengo un acento tan fino como el francés de Jesús, que me ha dado mucho gozo escucharlo. Pero bueno, esto es una aplicación que ya está funcionando como un suministro energético de calor y de electricidad. Y como digo, pues su capacidad es suficiente para abastecer una ciudad de unos 200.000 habitantes. Con la adición, como hemos comentado antes, de que es capaz de desalinizar agua del mar, produciendo hasta 24.000 metros cúbicos diarios, lo cual es crucial para algunas regiones donde el agua, ya sabemos, el agua dulce es escasa. Bueno, pues si no tenía suficientes ventajas este tipo de tecnología, sumamos la desalinización de agua como un adicional.
Un dato añadido es que el nombre que le han puesto a esta central rusa, Lomonosov, no es baladí, sino que me imagino que está haciendo referencia a Mikhail Lomonosov, que fue, Correcto. bueno, aparte de científico, geógrafo, fue uno de los primeros que crea la primera universidad rusa y cantidad de avances y de inventos. Así que, bueno, es un homenaje que me imagino que le están haciendo a uno de sus genios patrios. Así es, Jesús, no se te escapa ni una. No, es que me llamó la atención de Lomonosov. Digo, hombre, por fin ha salido un nombre de los que prácticamente estaban en el olvido, ¿no? Y sería un poco también para reconocer la gran valía que tuvo este hombre. Estamos hablando del siglo XVIII, desde la época de los zares, pero que si Rusia es lo que es ahora es gracias a personajes como este. No te voy a preguntar, Sergio, si te pondrías uno de estos en casa, porque ya sé que vas a decir que sí. La pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo crees, que hace mucho que no te pregunto esto, que estos reactores modulares pequeños van a formar parte de nuestra vida en mayor o menor medida? Bueno, teniendo en cuenta que ya hay proyectos funcionando, se puede ser moderadamente optimista. Yo creo que los vamos a ver en entornos lejanos en el plazo de unos 5 años aproximadamente, en entornos remotos, allá donde normalmente no pueden llegar otro tipo de dispositivos energéticos. Y verlos en el entorno cotidiano va a depender de que efectivamente estén testados y probados. Yo diría que en 15-20 años podemos empezar a ver en territorios más cercanos a nosotros mismos, como pueden ser parques industriales y comerciales, podríamos empezar a ver estos dispositivos en el momento que ya haya un recorrido histórico de seguridad. Pues ya lo sabéis, Mindfactors, el futuro en parte pasa por aquí. Creo que vamos a estar hablando de energía nuclear durante unos cuantos años. Que me estoy imaginando, Espinosa, ese presidente de comunidad que no sabe manejar un ordenador, que se me ha bloqueado el reactor nuclear, ¿qué hago? Que llama al servicio técnico, que se apaga y enciende, que si no, este botón no lo pulses. No sé si me da más miedo la tecnología o el ser humano. Pues eso va solo, si eso no hay que hacer nada. Una vez que lo Pues habrá entiende que ya reiniciar. va para adelante. Habrá Yo que de que no reiniciarlo. me fío de la central flotante de los rusos. De esto yo Ya. no me fío. También. Porque eso, o sea, en su momento eran muy buenos, pero es que ahora se nota que son bastante chapuzas. Y los únicos responsables de un accidente nuclear en la historia de la humanidad, te recuerdo, ¿vale? No me fío yo mucho de ellos. Ya. A mí lo que me da miedo son las reuniones de vecinos cuando, Claro. si no se ponen de acuerdo por poner una bombilla, imagina que oye, que tenemos un pequeño problemilla con el mini reactor nuclear. A ver, Martínez, corta el cable rojo. En fin, eso sí que me da miedo. Bueno, estamos volviendo también al sueño que había en los años 50. Si recordáis, en los años 50 y 60 se imaginaba un futuro, sobre todo en Estados Unidos, donde todo iba a ser propulsado por energía nuclear, ¿no? Había esa etapa dorada de la energía nuclear y se imaginaban coches nucleares, barcos, bueno, barcos los ha habido, submarinos, etcétera. Y hay un spin-off que no nos da tiempo hoy a tratar, que sería los usos de este tipo de reactores nucleares en el espacio. Porque ahí sí que hay muchísimo recorrido y nos puede ayudar a ser una sociedad multiplanetaria antes de lo que pensamos. Bueno, ya se usan, ya hay pequeños Sí. reactores nucleares en nuestros Observer, en el Ingenuity. Definitivamente, pero bueno, yo estaba refiriéndome más en otra escala, ¿no? En la escala de a lo tocho. terraformización y aquellas nuevas colonias que estamos intentando implementar. Pues Jesús Callejo ya lo dijo el sabio, cuidado con lo que deseas, que a lo mejor se cumple y ese sueño de los 50-60 acaba en tu próxima reunión de vecinos. Y la tenemos liada. Pues ya te digo, eso sí que da miedo, pero es verdad. Siguiendo con ese tipo de adagios, crear es crear, pero cuidado con lo que creamos porque a lo mejor nos tiene efectos radiactivos. Y Sergio Cordero, lo que creamos aquí son buenas acciones. Recuérdanos, porfa, que van destinados los ingresos de este trimestre en Mindfax. Bueno, junto con nuestros oyentes somos un reactor nuclear de bondad y lo que vamos a hacer es 3 tipos de acción para multiplicar nuestros esfuerzos. La primera es dotar de aquellos niños que se quedan olvidados por los Reyes Magos y Papá Noel de juguetes, que esa es clásica. La segunda es una aportación a la Fundación Clipstra para las enfermedades raras. Luego te voy a decir bien, Fran. Bien. Premio para el caballero. Bien. En el apoyo del estudio de enfermedades raras. Y por último, no nos podemos olvidar ni despersonalizar de la gran tragedia que hemos sufrido en nuestra patria, en la zona de Valencia, donde tenemos amigos, tenemos familia y tenemos compañeros que no vamos a dejar a un lado y vamos a ayudarles
con una donación, de tal modo que paliemos un poco la terrible daño que han sufrido. Pues hasta aquí el episodio de esta semana de Mindfax. Os recuerdo nuestro Twitter @Mindfax_ y que esperamos vuestros comentarios en Spotify, en Apple, en iVoox y en la plataforma de podcast donde nos escuches. También en YouTube para darnos tu opinión sobre esta futura aplicación de la energía nuclear o para apoyar, por supuesto, apoyar a Alberto Espinosa en su candidatura a Mejor Actriz en los Ondas Globales del Podcast 2024. Gracias a vosotros. ¡Será posible! ¡Hasta la semana que viene! Mindfacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast, iVoox, Google Podcast o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfacts. Quiero ser artista, quiero ser artista, artista. Mamá, es inevitable. Quiero ser artista.